Iglesia Evangélica Getsemaní presenta a nuestro hermano y pastor Silas Calderón. Las características de un creyente saludable. Porque hay creyentes saludables, hablando en términos espirituales, creyentes saludables y creyentes no saludables. Creyentes enfermitos, ¿verdad? Así que hay creyentes que tienen salud espiritual, pero hay creyentes enfermitos espiritualmente. Así que usted se va a calificar en esta noche, al final de este estudio, califíquese usted. ¿Soy un creyente saludable o soy un creyente enfermito? Usted se va al término de todo, ¿verdad? Usted se va a preguntar, ¿soy un creyente saludable o soy un creyente enfermito? ¿Creyente enfermito o creyente saludable? Así que vamos a ver 4 características de un creyente saludable. Y un creyente saludable es la que hace que la iglesia sea saludable. Y si la iglesia es saludable, es una iglesia que va a crecer. Es una iglesia que crece de una forma integral. La iglesia de Cristo está compuesta por creyentes. Un creyente es aquel que ha depositado su fe en Jesucristo, que cree en Jesucristo y le ha recibido como su Salvador y Señor de su vida. Ese es un creyente. El crecimiento de la iglesia depende de la vida saludable de sus miembros. El crecimiento de la iglesia depende de la vida saludable de sus miembros. Ahora, ¿cómo podemos calificar la vida saludable del creyente? ¿Qué es ser un creyente saludable? Veamos entonces 4 características bíblicas de un creyente saludable que lleva a su iglesia a vivir una vida saludable. O sea, depende de nosotros. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Depende de nosotros. Si somos creyentes saludables, la iglesia va a ser saludable. Si somos creyentes enfermos, la iglesia va a ser enferma. Porque la iglesia se compone de miembros. Usted es un miembro de la iglesia. Y depende cómo usted viva, así va a ser la iglesia. Así que vamos a ver pasajes muy conocidos. En primer lugar, un creyente saludable es aquel que vive en el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Un creyente saludable es aquel que vive en el poder del Espíritu Santo. Ahí hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora hablemos del poder del Espíritu Santo. Un creyente saludable es aquel que vive ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Las 24 horas del día vive en el poder del Espíritu Santo. Un creyente saludable es aquel que vive en el poder del Espíritu Santo. Ese es un creyente saludable. Y una iglesia saludable es aquella que vive en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, ¿qué dice? Digámoslo todo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que un creyente saludable es aquel que vive en el poder del Espíritu Santo. Y vivir en el poder del Espíritu Santo es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Un creyente saludable es aquel que vive en el poder del Espíritu Santo. Y uno que vive en el poder del Espíritu Santo es aquel que predica el Evangelio. A todos. Es aquel que predica el Evangelio a la gente, al pueblo, a la sociedad, a los vecinos, a los parientes, a los amigos, a todos. Siempre está predicando el Evangelio. Siempre está predicando el Evangelio. Eso es ser un creyente saludable. Entonces dice, nosotros ya tenemos el poder. Porque hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hemos recibido, nosotros lo tenemos. Pero no lo usamos. No usamos el poder del Espíritu. No vivimos en el poder del Espíritu. No usamos el Espíritu. No hacemos uso de lo que ya tenemos. Tenemos poder, pero recibiréis poder. Y el Espíritu Santo vino y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y nosotros tenemos el poder. Y cuando yo soy un creyente saludable que vivo en el poder del Espíritu Santo, yo predico el Evangelio a toda persona, a toda criatura. A toda criatura, yo predico el Evangelio. Y eso es una iglesia saludable. Y una iglesia que tiene miembros que viven en el poder del Espíritu Santo. Todos debiéramos vivir en el poder del Espíritu Santo y no hubiera iglesia chiquita. No hubiera iglesia pequeñita. Y vieron iglesias saludables, iglesias que verdaderamente están bajo el señorío de Jesucristo. La misión de los apóstoles consistía en esparcir el Evangelio y era la razón principal del poder que le dio el Espíritu Santo. La historia del mundo, del país, puede cambiar únicamente cuando los creyentes vivamos en el poder del Espíritu Santo, y cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a predicar el Evangelio. La historia entonces va a cambiar. La historia del país va a cambiar. La historia del Salvador va a cambiar cuando todos los creyentes vivamos en el poder del Espíritu Santo. Y cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo es cuando vamos a predicar el Evangelio a todas personas. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos la compañía de Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? El fin del mundo será cuando el Señor saque a su iglesia y la lleve hacia el cielo y luego se predique en la tribulación, pero la iglesia ya no va a estar. Ahora es el tiempo de la iglesia. Hoy es el tiempo de la iglesia que predica. Pero si predicamos es porque vivimos en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra entonces que eso es vivir en el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Los apóstoles ya habían recibido el poder del Espíritu Santo para ser salvos, para guiarlos, para enseñarles y hacer milagros. Sin embargo, necesitaban una nueva dimensión de poder para testificar del Evangelio. ¿Qué es lo que necesita la iglesia del siglo XXI? La iglesia del siglo XXI necesita una nueva dimensión del poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. La iglesia no está predicando el Evangelio. La iglesia evangélica no está predicando el Evangelio. No está haciendo lo que Dios manda.
no está haciendo lo que Dios manda. Y se necesita entonces que la iglesia despierte, que la iglesia se desarrolle para vivir una vida saludable. Lo primero es que la iglesia tiene que estar predicando el evangelio. El creyente tiene que estar predicando el evangelio. Porque de tal palo a la astilla. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal, iglesia? ¿Qué tal la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo se está desarrollando la iglesia? Dice la palabra en Efesios 3:16, para que os dé, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. El ser fortalecidos en poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos tener poder interiormente para predicar el evangelio. ¿Por qué no predicamos el evangelio? ¿Por qué no predicamos el evangelio? Porque estamos enfermos. Un enfermo no tiene ánimo para nada. Un enfermo no habla. Un enfermo no se desarrolla. Un enfermo no se comunica. Un enfermo. ¿Y quién es usted? ¿Está saludablemente o está enfermito? ¿Cuántos tienen valor de decir que son creyentes saludables porque predican el evangelio a toda criatura? Nadie levante la mano. Todos están enfermos. Bueno, por lo menos dos. Enfermitos. Dígale, Señor. Señor, dígale. Yo estoy enfermito. Pero yo no quiero ser así, Señor. Dame poder, Señor. Y el Señor dice, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no te voy a dejar. Yo voy a estar siempre contigo. Así que la iglesia, ¿cómo está la iglesia? Enferma. Grave. Algunos están graves, ¿verdad? Iglesias graves. Iglesias muriéndose. Iglesias muriéndose. Iglesias, ya las puertas de las iglesias se cerraron. En los Estados Unidos uno ve y ve tantas iglesias ya cerradas. Ya no llega la gente. Ya no van los hermanos. Cerrados. Montón de gente de un lugar hacia otro caminando, pero no se acercan a una iglesia. ¿Por qué? Están enfermos, muriendo. Así que, hermanos, yo quiero ser un creyente saludable. Y un creyente saludable es aquel que predica el evangelio. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en el creyente? ¿Cuál es la esperanza que tenemos, hermanos? ¿Cuál es su esperanza? La esperanza es que el Señor Jesús viene para llevarle al cielo. La esperanza es que el Señor Jesús va a venir para llevarle a usted hacia la patria celestial. El Señor Jesús va a venir para llevarle a usted hacia el cielo a morar con el Padre por toda la eternidad. Pero mientras eso sucede, la iglesia está predicando. Una iglesia saludable está predicando. Los creyentes están predicando y le están diciendo a la gente, el Señor viene, el Señor va a venir. Él va a venir para llevarle a usted hacia el cielo y usted puede ir hacia el cielo si cree en Jesucristo y le recibe como su Señor y Salvador personal. Usted va a ser salvo y va a vivir por la eternidad. ¿Es usted un creyente saludable? ¿O es un creyente enfermito? Muy bien, entonces, el creyente saludable es aquel que siempre está preparado para testificar y presentar defensa del evangelio a
todo el que demanda razón. Un creyente saludable es aquel que siempre está preparado para predicar y para enseñar a todo aquel que demande razón de la esperanza. Es un apologético que está siempre preparado para presentar la defensa del evangelio. Así que, hermanos, característica número 1 de un creyente saludable, ¿cuál es? Uno que vive en el poder del Espíritu Santo. Y uno que vive en el poder del Espíritu Santo es uno que predica la palabra, predica el evangelio a toda persona. Muy bien, que está predicando, que está fortalecido en el hombre interior, en el poder del Espíritu Santo. Es un creyente saludable. Es un creyente saludable. ¿Qué tal si todos los miembros de la iglesia de Getsemaní todos los días predicáramos a Cristo? Y todos lo podemos hacer. Todos lo podemos. Aquí no hay nadie que diga que no lo puede hacer. Tenemos gente a montón a nuestro alrededor, no cristiana. Y nosotros bien podemos hacerlo, pero no queremos hacerlo. Y seguimos siendo enfermos. Graves. Estamos graves. Apenas vienen a la iglesia. Y arrastra viene a la iglesia. Y arrastra. Quejándose. Ay, aunque sea voy a ir a la iglesia. Aunque sea me voy a sentar a oír. Se queja y apenas viene. Apenas entra por ese portón. ¿Verdad? Apenas. ¿Y qué tal si viniera con uno, así como ha venido mi hermano Juan ahora con nuestros, ya hermanos o amigos? ¿Amigos en Cristo o hermanos en Cristo? ¿Cómo? Amigos en Cristo, qué bueno. ¿Qué tal si viniera la actitud del hermano Juan todo? ¿Y dónde los ha traído? Del trabajo, me imagino, compañeros, ¿verdad? Mira que sí se puede. Dígale usted, sí se puede. Otra vez, sí se puede. Otra vez, sí se puede. Ejemplo. ¿A quién ha traído usted? Como le dijo una amiga, un hermano, mire, ¿me quiere hacer el favor de invitarme a la iglesia? ¿Me quiere hacer el favor de invitarme a la iglesia, hermano? ¿Hasta dónde está la iglesia? ¿Hasta dónde está la iglesia? Así vive la iglesia. Por eso es que la iglesia está enferma. Enferma, no tiene poder. No tiene poder. Creyentes sin poder. Creyentes enfermos. Es una iglesia enferma. En segundo lugar, un creyente saludable es aquel que persevera en comunión, en oración y ruego con los demás creyentes. Un creyente que persevera no viene cuando le da calentura. Es un creyente que está aquí, tenga calentura, tenga fiebre, tenga lo que tenga, pero él está aquí, espiritualmente hablando. ¿Ya? Está orando. Viene, no se pierde la oración. Viene los 24, viene los 30 días del mes. Si fuera posible, esta iglesia estuviera abierta todos los días estaría aquí, orando. Ese es un creyente saludable. Mire, lo que dice la palabra en Hechos 1, 13 y 14. Dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban, dice, unánimes en oración y ruego.
Ahí estaba la madre de Jesús. Ahí estaban los hermanos de Jesús. Estaban allí perseverando unánimes en oración y ruego. Siempre, siempre, siempre. Eran creyentes saludables. Eran creyentes que tenían salud espiritual. Porque la salud espiritual la podemos obtener siempre y cuando vivamos orando. Y estemos congregados, estemos allí reunidos. Puede hacerse en las casas, puede hacerse en el trabajo, puede hacerse en la escuela, puede hacerse en cualquier lugar con los hermanos cristianos, reunirse para orar. No digamos cuando hay cultos en la iglesia, venimos a la iglesia, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, no a cantar, no a hablar, a orar. Arrodillarse, a orar por su salud espiritual. A veces queremos orar por otros, pero no oramos por nosotros. Queremos salud para otros, pero nosotros estamos enfermos. No oramos por nosotros. La primera oración debe ser que usted ore por su vida espiritual, por su ministerio, por sus dones. Que Dios le ayude a usar los dones para el crecimiento de la iglesia. Eso debe ser la palabra. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El patrón que se inició de oración fue orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. San Juan 14, versículos 13 y 14, y todos lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor Jesús. Todo creyente que vive en una vida saludable deberá orar así. Es necesario orar con hombres y mujeres. Todo creyente que ora tiene vida saludable y es importante para que Dios y la iglesia, para Dios y para la iglesia, en su oración confiese el nombre del Señor Jesús, crea en Él siempre. Un creyente saludable es uno que persevera en la oración y ruego con los demás. Muy bien, ¿cómo se está calificando usted? ¿Cómo se está calificando? Califíquese usted. ¿Cómo se está calificando? ¿Un creyente saludable o un creyente enfermito? ¿Cómo? ¿Cómo se califica usted? Como digo acá, eso está perro, dijo. Eso está perro, dijo. Muy bien. Ese es, creyentes saludables. Sí, señor. Sí, señor. En tercer lugar, un creyente saludable asiste al templo para orar. Un creyente saludable es uno que está deseoso por asistir al templo. Deseoso de asistir al templo. Porque viene a orar. ¿Verdad? Asiste al templo a orar. En Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10 dice la palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo. Subraya la palabra templo, porque es importante el templo. Este es un templo. Y un creyente saludable es alguien que quiere asistir al templo a orar, que quiere congregarse, que quiere venir. Y dice la palabra, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo,
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro, esperando y espanto por lo que le había sucedido. Un creyente saludable es aquel que tiene deseo de asistir. Tiene deseo de asistir al templo. Va al templo. ¿Verdad? Va con otros. Y se congrega. Está allí congregado. Pero ¿cuándo es que nos entra la polía? ¿Cuándo nos entra la enfermedad? Cuando dejamos de asistir al templo. Cuando no nos congregamos, viene el enemigo y nos hace a nosotros vivir vidas pobres, enfermos espiritualmente. Pero aquí tenemos un caso. ¿Y qué sucedió? Hubo milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que este cojo anduvo, ¿ya? Fue sanado, se levantó, saltó, alabó a Dios, porque en el templo se había orado por ellos y él recibió milagros. Así que, hermanos, cuando la iglesia está congregada en el templo, está allí orando, van a haber milagros. Sí, Dios va a obrar cuando haya una oración unida en el templo. Y el creyente que quiere estar en el templo orando con los demás hermanos es un creyente saludable. Recuerde, número 1, vive en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es vivir en el poder del Espíritu Santo? Es aquel que predica el Evangelio. Predica el Evangelio a toda criatura. En segundo lugar, un creyente que persevera en la oración y ruego con los hermanos. Número 3, un creyente que asiste al templo, que se congrega. Es un creyente saludable. Es un creyente que tiene salud espiritual. Es un creyente que verdaderamente goza la vida en Jesucristo. Y número 4, les dije 4, un creyente saludable es aquel que tiene valentía para predicar de Jesús a toda persona. Es valiente. Un creyente saludable es aquel que es valiente para predicar. Estamos tratando de salir a predicar en los buses con los pastores de la iglesia del circuito. Ayer solamente vino uno. Solo vino un hermano. De los 7 pastores de la iglesia solamente llegó uno. Mira, hay valentía. ¿Son valientes? No hay valentía. ¿Verdad? Uno vino. Yo dije, bueno, solo los 2. Pues necesitamos por lo menos otro. Para ir a predicar, para dar tratados, dar las porciones bíblicas. No fuimos porque necesitamos más gente. Pero de 7, solamente 2 estábamos dispuestos. ¿Sí? Ahora usted, hermano. Ahora usted se une con otros hermanos con valentía para ir a predicar. Le dice a los hermanos, mira, esta tarde nos vamos a ir a predicar. A tales horas yo vengo y reúnete con otros y nos vamos a ir a predicar a una colonia. Nos vamos a ir a predicar al parque, nos vamos a ir a predicar a la cárcel, nos vamos a ir a predicar a un lugar público. Vamos a ir a una colonia, vamos a ir a invadir la calle central de la colonia tal. Vamos a ir a predicar con valentía. ¿Ok?
Ahí tiene una oportunidad, ¿verdad? Muy bien, veamos los versículos. Ya hace tiempo que fue. Pero veamos los versículos allí de siempre capítulo 3 de Hechos. Versículo 11 en adelante dice, voy a leerlo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama la de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por vuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo y prendisteis que se os diese un homicida y matasteis al actor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es de él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo recibiese hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Así que este es una característica, una cuarta característica. Un creyente saludable es aquel que tiene valentía para predicar a Jesús a toda persona. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en medio de los grandes allí, en medio de los fuertes, hombres grandes. Allí Pedro se levanta y dice, este es el que ustedes crucificaron. Este es el que ustedes mataron. Valentía para predicar. Pero muchas veces nosotros carecemos de valentía para predicar a Cristo. No predicamos. No da pena. ¿Cómo le voy a hablar a don fulano? ¿Cómo le voy a hablar a mi jefe? ¿Cómo le voy a hablar a don fulano que vive allí a la par mía? ¿Cómo le voy a predicar? Nos hacemos que no tenemos valentía, no tenemos poder, no tenemos nada. Entonces no hay salud. No hay salud espiritual en la iglesia. No hay salud. La iglesia no tiene salud porque los creyentes carecen de salud. Conclusión, creyentes saludables son aquellos que viven en el poder del Espíritu Santo, predicando. Número 2, es aquel que persevera en la oración con los demás hombres y mujeres. Número 3, es aquel que asiste al templo
con el fin de orar, no para otras cosas. Y número 4, es uno que predica con autoridad acerca de Jesús a toda persona. Creyentes saludables forman iglesias saludables. Si quieres recibir a Cristo, puede hacerlo repitiendo esta pequeña oración. Oh Dios, soy pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Oh Cristo, creo que tú moriste en mi lugar para perdonar mis pecados y que resucitaste. Por fe, te recibo como mi suficiente y salvador personal. Gracias por darme la vida eterna según tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.